Ok, pues vamos a empezar. Hoy es un día muy especial. Y no porque aquí en Taiwán hoy hayamos tenido un taifón bastante grande. Aunque actualmente, por lo menos aquí en Pingtung, ya parece que está calmado. No digo que es un día muy especial porque hoy sea el día que ha llegado aquí a Taiwán el taifón, sino porque hoy es la fiesta de la Santa Cruz. Es la fiesta de la Santa Cruz. Estos días he estado mirando yo unos vídeos que hacía mucho tiempo lo había grabado, muchos años. Lo había grabado cuando estaba en la montaña, con los aborígenes. Y allí en la casa, en la misma calle. Después también otra grabación en otro pueblo, en el mismo distrito. El primer pueblo era, ¿cómo se llama? Piuma, que se llama Pinghe, Piuma. En el otro pueblo, el segundo pueblo era en el Zhoutan, es un poco más arriba, en el Zhouabudan. Y allí también, pues, en estos dos sitios celebré misa. En Piuma pues no había mucha gente, porque tampoco es que fuera un domingo, fuera el día de misa, sino que un día, pues no sé, no sé por qué, pues sí, por allí celebré misa en la casa de un cristiano. Y en el otro pueblo, pues sí celebré misa en una pequeña iglesia, una pequeña capilla, que tampoco era domingo, pero llevé a unos amigos, un chico, una madre que tiene un hijo un poco así imposibilitado, un poco deficiente, y entonces pues ya aprovechamos para hacer la grabación. Y tanto en un sitio como en otro, pues la temática era la temática de hoy, de la fiesta de este día, que es la fiesta de la Santa Cruz. En uno de los pueblos de Piuma, yo decía que San Pablo era un judío, era un fariseo, era un hombre que desde pequeño estudió la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, con un famoso escriba, con un famoso maestro de las Escrituras desde pequeño. Tuvo una cultura muy buena, era de sangre judía, de religión, de fe judeo, pero de fariseos. Los fariseos en aquellos tiempos pues eran normalmente en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús pues critica a los fariseos y dice: no seáis fariseos, no seáis como los fariseos. Pero bueno, de alguna manera los fariseos lo que querían era volver a la ley, volver a la ortodoxia, porque había mucho desmadre, como actualmente pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, quiere decir que el ser fariseo, aunque tiene una connotación negativa en el Nuevo Testamento, en la boca de Jesús, pero también hay una connotación positiva en el sentido de que querían volver a la ley y que, o sea, estaban un poco ya desmadrados. Y entonces, pues no sé, como que querían volver otra vez a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como cuando uno se pierde por la vida y se mete
en toda clase de follones, bebidas, mujeres, juego, etcétera, y luego ya pues recibe un golpe del Señor y se convierte, ¿no? Pues entonces los fariseos eran un poco así, como gente que quería volver a la ley, quería convertirse, ¿no? Bueno, pues que digo que allí en ese pueblo hablaba de San Pablo, y hablaba de que era un hombre muy culto, no solamente culto en la Sagrada Escritura, pero un hombre muy culto porque era judío, de sangre judía, pero de hecho también era romano, y de hecho lo supo utilizar, supo aprovecharse del título de romano, porque cuando los fariseos, cuando los judíos, el sumo sacerdote y los sacerdotes le querían matar, porque decía que blasfemaba, porque decía que se tomaba por Dios, que se llamaba a sí mismo Dios, que se hacía a sí mismo Dios. Entonces los judíos, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, pues todos se echaron contra él, y entonces le llevaron a juzgar, y le pusieron en manos de los romanos para que le condenasen, para que le juzgaran y le condenasen. Lo que pasa que los judíos, el sumo sacerdote y sus compañeros, pues no cayeron, no se imaginaron pues que el que le iba a juzgar pues iba a decir, pues yo no encuentro nada para matar a esta persona, pues este hombre está hablando de vuestras leyes, de vuestra religión, y yo no puedo, o sea, si hablara contra el César, sí que le condenaríamos a muerte, pero está hablando de vuestras leyes, de vuestra religión, o sea que yo no veo, realmente yo no veo razón para matarle, ¿no? Y de hecho dijo, bueno, mira, yo le castigo y ya está. Digo, no, y ellos decían, no te pedimos que le castigues, sino te pedimos que le condenes a muerte. Y entonces, pues claro, cuando llegó ese momento, pues San Pablo dice, mira, yo te dejo en las manos de los judíos y que ellos te juzguen. Y entonces en ese momento San Pablo dijo a Pilato, mira, yo soy romano. Y entonces Pilato se quedó como una piedra. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Sí, he dicho que soy romano. ¿Y por cuánto has comprado la ciudadanía romana? Dice, no, yo no he comprado la ciudadanía romana, he nacido en terreno romano, y por consiguiente soy romano. Y entonces Pilato, bueno, pues si has apelado al César, pues al César vas a ir. Quiere decir que San Pablo fue un hombre de culto, fue muy culto, estudió mucho, y sobre todo fue educado muy bien sobre las Sagradas Escrituras, conocía la ley, conocía las Sagradas Escrituras de pe a pa. Bueno, pues entonces, de hecho, San Pablo, pues luego cuando llegó Jesús, y luego cuando Jesús murió y resucitó y se volvió al cielo, y entonces los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, empezaron a predicar, pues entonces San Pablo pues se dedicó a buscar a los cristianos para que otros judíos les mataran, porque él no creía que Jesús era lo que Jesús decía que era. Jesús decía, yo soy uno con el Padre, yo y el Padre somos uno. Y antes de que este mundo existiera, yo existía ya al lado de mi Padre. Y yo no he venido al mundo por mi cuenta, es mi Padre que me ha enviado a mí. Y todo lo que yo os digo es lo que yo escucho a mi Padre.
Y todo lo que yo os digo es lo que yo habéis escuchado a mi Padre. Y vuelve a decir, y yo y el Padre somos uno. Y los mismos judíos, el mismo sumo sacerdotes y fariseos y saduceos, al escuchar aquello, yo y el Padre somos uno, ellos dijeron, pero si ya está claro, si ya no necesitamos más pruebas, tiene que morir, está blasfemando, se está llamando Dios, se está haciendo Dios, está loco. Nosotros no le vamos a condenar porque haya hecho, porque sea una mala persona, ¿no? Está ayudando a mucha gente, está haciendo muchos milagros, pero es que lo que no podemos soportar es lo que dice, que yo y el Padre somos uno, es decir, que se está haciendo a sí mismo Dios. Bueno, pues muy bien. Cuando llegó la hora, Dios también tocó el corazón de San Pablo. Y entonces se convirtió. Entonces, San Pablo tuvo una revelación. Y San Pablo dice que fue llevado elevado al cielo. Y que vio cosas que no se pueden hablar, que supera todo lo que una persona pueda pensar, ¿eh? Y entonces cuando estaba en camino para ir a Damasco, para agarrar y aprisionar a los cristianos, para llevarles a Jerusalén a juzgar y a matar a muchos y a matar a muchos, pues entonces él no sé, fue tirado al suelo, no sé, como una especie de fuerza que le tiró al suelo y se quedó ciego. Y entonces dice, escuchó una voz: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice: yo soy Jesús. Y estás persiguiendo a mis discípulos, estás persiguiendo a mis hermanos. Y entonces a partir de ahí San Pablo se convirtió, creyó que Jesús, lo que decía Jesús era verdad, que Jesús verdaderamente era Dios, es Dios. Aunque se hizo hombre. Y entonces a partir de ahí San Pablo se dio cuenta que la salvación no viene solamente por cumplir la ley, que la salvación es un regalo de Dios. Y San Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas lo dice con mucha claridad. Dios permitió que todos los hombres pecaran, desobedecieran a Dios, se alejaran de Dios. Dios lo permitió para luego salvarles por pura gracia a través de la fe. Lógicamente es una fe viva. No basta con creer, sino que hace falta tener una fe viva, y una fe viva necesariamente tiene que ir acompañada de esperanza y de caridad. La caridad es lo que llamamos el amor de Dios. Llamamos caridad para distinguir del amor humano, del amor puramente natural. La caridad es la fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes infusas, es decir, que las mete Dios en nuestros corazones, que las mete Dios en nuestras almas. Y entonces San Pablo, ya una vez convertido, una vez que ya descubrió que Jesucristo realmente
es el Hijo de Dios, es Dios con el Padre, uno con el Padre. Entonces se dio cuenta que lo único que merecía la pena predicar era a Jesucristo, que era a Jesucristo, y no a cualquier tipo de Jesucristo, sino aquel crucificado, aquel que fue crucificado, como si fuese un malhechor, como si fuese un criminal. Entonces San Pablo se alegraba, se regocijaba, se gloriaba de predicar a Jesús crucificado. Porque es ahí donde el hombre, lógicamente, está con la gracia de Dios, pero ahí es donde realmente el hombre, con la ayuda de la gracia de Dios, puede descubrir el amor de Dios, el amor infinito de Dios. Dios amó tanto al hombre, que hizo que su hijo se hiciera hombre de carne y hueso, y no solamente que se hiciera hombre, sino que fuera crucificado como si fuese un malhechor, como si fuese un criminal. Hoy digo yo que he dicho que hoy es la fiesta de la Santa Cruz, porque hemos sido redimidos por Jesucristo, hemos sido perdonados por Jesucristo, hemos sido amados hasta el extremo por Jesucristo, pero en la cruz. Dios Padre podría haber utilizado otro modo, pero para darnos cuenta de la gravedad del pecado del hombre y para darnos cuenta del amor infinito de Dios, no cabe duda que la cruz era la mejor manera, el mejor instrumento para que pudiéramos descubrir el amor de Dios y al mismo tiempo también la gravedad de nuestro pecado. Fue tan grande nuestro pecado que se necesitaba ese tipo de método o ese tipo de instrumento. Fue tal la gravedad del pecado del hombre que necesitó que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz. Bueno, ese fue en el primer lugar que estuve. Esto ya hace muchos años, no sé si fue por el año 95, no lo sé, ya no me acuerdo. Esto es lo que yo prediqué, un poco lo que yo prediqué en Piuma, en Pinja, en el distrito de Taiwusian. Bueno, ahora subamos arriba, un poco más arriba, no, bastante más arriba, porque Pinja está en el llano. Es todo un distrito, pero algunos pueblos están en el llano y otros pueblos están más arriba. Bueno, pues el otro sitio donde prediqué en una capilla fue el viejo Abudán, el viejo Után, el viejo Után, que allí actualmente, bueno, en aquel tiempo ya había muy poca gente, ¿no?
pero cuando yo subí y celebré esa misa, entonces había muchísima gente menos. Había no llegaban a, no sé, muy poquitos. Entonces los pocos que había les reuní y allí pues cantamos, allí prediqué un poco. Y como yo llevaba este chico que estaba un poco, no sé, un poco tenía ciertos defectos, pues entonces también prediqué pues relacionado con la cruz, relacionado con hoy, con el día de hoy, con esta fiesta de hoy, que es la fiesta de la Santa Cruz. Y entonces yo decía, el gran misterio del dolor, el gran misterio del sufrimiento, que no es ni más ni menos que el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Todos sabemos que en este mundo hay infinidad de injusticias. En este mundo la mayor parte, yo no sé, el otro día decía yo que la mayor parte de la población de cualquier país está en los hospitales, está en centros psiquiátricos, está en las cárceles. La mayor parte de la población de muchísimos países, o de casi todos los países, la mayor parte de la población está en los hospitales, en los psiquiátricos, en las casas de mayores o en las cárceles. Y los que sobran pues viven en la calle, duermen en la calle. Y por otra parte pues está el problema del aborto. Todos los días, ¿cuántos millones de niños son matados en el vientre de la madre, en el seno de la madre? Cuando hablamos de injusticias, hay que pensar en el aborto. Ay, este pobre hombre, no sé qué, es explotado por el patrón, por el jefe. Este jefe de esta empresa explota a los obreros, no les da les tenía que dar 1000 al año y les da 200 al año, les está explotando. Bien, sí, de acuerdo, pues hay mucha gente que es explotada, hay muchos pobres que viven pobres porque son explotados, porque no reciben lo mínimo, lo básico para tener para poder vivir una vida decente, para poder una vida digna de hombre. Sí, habrá que denunciar las injusticias, pero hay que denunciar todo tipo de injusticias. Y la injusticia la mayor injusticia es la de matar a los niños en el seno de las madres. Ese es el mayor crimen. Ese es el mayor crimen, porque eso es matar a un ser humano que está totalmente imposibilitado de defenderse. Si veis los vídeos en el internet sobre cómo abortan, cómo se hacen aborto en las clínicas del aborto, es increíble. Estoy seguro que mucha gente no lo puede, se tapa los ojos, porque meten allí pinzas y metan como una especie de serrucho y les cortan y les cierran y les aplastan. Entonces yo decía eso, que el problema del sufrimiento, de la explotación, el problema del sufrimiento, el problema de la muerte, y que en definitiva es el problema el misterio de la muerte, de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. Otra injusticia mayor todavía que matar a los niños
pues es matar al Hijo de Dios, crucificar al Hijo de Dios. Y algunos podrán decir, yo no le he crucificado. Sí, sí, lo hemos crucificado todos le hemos crucificado, todos, en las manos de aquellos romanos que le clavaron en la cruz. Estábamos todos allí, ellos solamente nos estaban representando, pero todos estábamos en aquellas manos de aquellos hombres. Bueno, y yo decía, y la gente pregunta, y no solamente la gente, si cogemos la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, pues los profetas y mucha gente que sufre se pregunta, ¿pero por qué? Y les cortan y les cierran. Decía eso, que el problema del sufrimiento, de la explotación, el problema del sufrimiento, el problema de la muerte, y que en definitiva es el problema del misterio de la muerte, de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. Otra injusticia mayor todavía que matar a los niños, pues es matar al Hijo de Dios, crucificar al Hijo de Dios. Y algunos podrán decir, yo no le he crucificado. Sí, sí, lo hemos crucificado todos le hemos crucificado, todos, en las manos de aquellos romanos que le clavaron en la cruz. Estábamos todos allí, ellos solamente nos estaban representando, pero todos estábamos en aquellas manos de aquellos hombres. Bueno, y yo decía, y la gente pregunta, y no solamente la gente, si cogemos la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, pues los profetas y mucha gente que sufre se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los buenos sufren y por qué los malos? Que los buenos no son feos. No, ¿cómo es eso? Que los buenos ¿por qué los pobres, por qué los pobres, por qué los buenos sufren y por qué los malos no sufren? Ahora también se habla del nuevo orden mundial, y dentro de ese orden mundial se está hablando de que la población humana debería reducirse a 1 billón de personas, porque si se pasa de ahí, pues entonces hay muchos problemas. Entonces ahí dentro de ese orden mundial está la reducción de la población. Si es posible o no es posible, no lo sé, pero hay esa mentalidad. Hay que reducir la población mundial a 1 billón de personas, sea como sea, con aborto, con píldoras. Ahora otro método es ese de hombre con hombre, mujer con mujer se casan, y entonces lógicamente de 2 hombres o 2 mujeres no puede haber un niño. Entonces si la moda de 2 hombres y de 2 mujeres de vivir juntos se llegara a ser la manera de la mayor parte de la gente, pues entonces no hay niños. En primer lugar se les aborta,
Después, las pastillas y los métodos anticonceptivos. A unos se les aborta, se les mata dentro, a otros no se les deja venir porque ponemos impedimentos para que los niños vengan. Luego los hombres y los hombres, y luego las mujeres. De esa manera no hay niños. Entonces, luego que si hay accidentes, luego que si hay enfermedades, y luego no sé cuántas cosas más. La cosa para reducir la población a 1 billón de personas, la cosa no es tan difícil. La cosa no es tan difícil. Entonces vamos a ver por qué los buenos sufren y por qué los malos viven tan bien. Pues mira, porque Dios nos ha creado, nos ha dado libertad, y nos ha creado, nos ha dado libertad, y nos ha dicho, mira, este es el camino del cielo y este es el camino del infierno. Vosotros escoged. Pero hay otro aspecto. No solamente Dios nos ha creado, no solamente Dios nos ha dado libertad, no solamente Dios nos ha puesto 2 caminos para escoger, sino que además hay otro elemento que tiene que ver, hay otros 2 elementos que tiene que ver mucho. Otro elemento es que a Dios, al crearnos, nos dio la libertad y nos dijo, ir por este camino. Haced esto si queréis vivir bien, en unión conmigo. Pero si no, pues en vez de ser amigos, nos vamos a convertir en enemigos. Y entonces el otro factor es la existencia de los ángeles rebeldes. Es la existencia de los ángeles desobedientes, rebeldes. ¿Cómo se dice eso? Esta persona es ¿cómo es? Soberbios, orgullosos. La existencia de ángeles que tienen todos estos nombres, rebeldes, desobedientes, etcétera, etcétera. Y estos ángeles tienen a una cabeza, y esa cabeza, como si fuese el jefe de los ángeles. Dentro de los ángeles buenos hay cabezas, y dentro de los ángeles malos también hay cabezas, pero dentro de esas cabezas luego hay una cabeza que está por encima de todos ellos, dentro de los ángeles, y entonces dentro de los ángeles, la cabeza de todos los ángeles, el jefe de todos los santos, es lo que llamamos Satanás, el diablo, Satanás, Lucifer, Satanás. Entonces Lucifer, Satanás, engañó al hombre. No, hombre, ¿por qué no haces esto? Pues hombre, Dios dijo que no hacíamos, que no lo debíamos hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo vais a decir? ¿Y por qué no lo podéis hacer? Hombre, porque Dios nos ha dicho que si lo hacemos moriremos, etcétera, etcétera. Que no, hombre, que todo eso es una mentira, que lo que pasa es que Dios no quiere que vosotros seáis como Él, ser como Él. Él no quiere que vosotros seáis como Él. Y entonces, bueno, pues se dejaron engañar. Y entonces, a partir de ahí, el hombre dejó de ser lo que era, hijo de Dios. El hombre, cuando empezó a existir, era hijo de Dios.
participaba de la vida divina, participaba de la sabiduría divina, participaba de la bondad divina, participaba del poder divino, de la fuerza divina. Pero a partir de ahí, a partir de dejarse de engañar por el diablo, por Satanás, por Lucifer, a partir de ahí de dejarse engañar, pues perdieron la filiación de Dios, perdieron la filiación de hijos de Dios, perdimos la filiación de hijos de Dios, perdimos fuerza, perdimos poder, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiere decir que ¿por qué pasa lo que pasa? Porque Dios nos ha creado y nos ha dado libertad y nos ha puesto dos caminos a seguir. Y entonces la humanidad actual es la humanidad caída. Ahora cuando nace un niño, por muy guapo que sea, y por muy rico que sea, y por muy simpático que sea, ese niño nace con el pecado original. Es decir, nace sin ser hijo de Dios. Y entonces es por eso por lo que necesitamos bautizarnos. Necesitamos bautizarnos. A través de la fe y del bautismo, que recibimos a través de la Iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los sacramentos, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús está en la cruz? Porque el hombre pecó. Y porque el pecado del hombre fue tan grande, que solamente la muerte de su Hijo, por supuesto que Dios podría utilizar otra manera, pero Él quiso utilizar la cruz, la pasión y muerte de su Hijo, para que nosotros viéramos el calibre, el tamaño de nuestro pecado, un pecado infinito. Y por consiguiente se necesitaba un medio de poder infinito. Y ese medio de poder infinito era que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros en una cruz. Entonces todo eso ¿para qué? Todo eso para poder perdonarnos, para perdonar a la humanidad entera en general y luego uno por uno a través de la fe y del bautismo, para recobrar la filiación, para volver de nuevo a ser hijos de Dios, amigos e hijos de Dios. Y bueno, ¿y por qué la gente, y por qué tantas injusticias, y por qué los buenos sufren, y por qué los malos viven bien? Pues volvemos a lo mismo, porque Dios nos ha creado, nos ha dado libertad, nos ha puesto dos caminos, y los hombres seguimos desobedeciendo a Dios, tapándonos los ojos para ver, tapándonos los oídos para escuchar, tapando nuestro corazón para que siga por los caminos que el Señor nos quiere, poniéndonos cadenas en las manos o en los pies para no andar por los caminos que quiere Dios, para no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? ¿Dios no es injusto? ¿Es Dios injusto? No, Dios no es injusto. Entonces, ¿cómo? Mira, es cierto que todos tenemos que hacer lo que sea posible para mejorar la vida en este mundo, para que todos sean mejores. Pero mira, la verdadera cuestión es, mira, y además de hecho, me parece que es en el libro del Apocalipsis, dice el Señor, porque ya veía que el hombre era
el hombre era tan testarudo, que llega Dios a decir, que llega Jesucristo a decir, ahí en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, en el último libro de la Sagrada Escritura, dice, mira, que cada uno, mira, que los buenos sigan haciendo el bien y que los malos sigan haciendo el mal. Que cuando llegue el momento, yo daré a cada uno según sus obras. Jesús dice, y daré a cada uno según sus obras. Podía haber dicho según su fe, pero no, utiliza según sus obras. Porque puede haber personas que tengan fe, pero su fe es una fe muerta. Entonces, deja claro, y cuando llegue el momento yo daré a cada uno según sus obras. Entonces yo pienso que el verdadero consuelo del justo, el verdadero consuelo del santo, no es decir, bueno, mira, espera, ten un poco de paciencia, que dentro de 10 años, 20 años, 30 años, conseguimos que, bueno, el mundo ya no haya pobres y eso. Mira, no, eso es una falacia. En todas las centurias tiene que haber hombres, y lo ha dicho Jesucristo. A los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. O sea, dejémonos de cuentos, dejémonos de soñar, pisemos la realidad. El verdadero consuelo de los buenos y de los santos no está en darles ideas falsas, ilusiones, sueños, no. Sí, quizás entre todos a lo mejor podemos que este mundo sea un poquito mejor, pero mira, esto va a seguir, ¿sabes? Esto va a seguir. Y el verdadero consuelo es lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando llegue el momento, yo daré a cada uno lo suyo. Es decir, todos dejaremos este mundo. Y no hace falta esperar al juicio final, no hace falta. Todos los que estamos viviendo ahora mismo en esta tierra, todos los que ahora mismo estamos viviendo en esta tierra, bueno, pues dentro de 150 años ya no estamos aquí, ya hemos dejado esta tierra. Bueno, vendrán nuestros hijos o nuestros nietos, pero los que estamos viviendo ahora en esta tierra, nieto de Abraham Centeno y de Teresa Tranque, no vivirán más de 150 años. Padres de mi padre Sebastián, y soy también el nieto de Ricardo Valdivieso y de Rosa Cimavilla. La cuestión es, y cuando llegue el momento, que en realidad es el juicio final, pero tampoco hay que guardar el juicio final. Mayor que yo, un año y medio. Es decir, cuando llegue el momento, cuando dejemos este mundo, pues el Señor nos va a premiar o nos va a castigar de acuerdo con nuestras obras. En España, soy español, en Valladolid. Entonces esa es la verdadera, eso es lo que realmente puede satisfacer el corazón de una persona justa y una persona buena y una persona santa. Los buenos, los santos, los justos no necesitan sueños. Pasando por Australia. No necesitan sueños. Necesitan, pues eso, que vamos a morir, y el Señor nos va a premiar o nos va a castigar. Y Jesús lo dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, etcétera, etcétera. El Evangelio. Entonces, ¿y cómo es que ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho libres, porque Dios nos ha creado, porque Dios nos ha hecho libres, que Dios nos ha puesto dos caminos, tenemos que escoger, pero somos débiles por el pecado original, y además Satanás sigue trabajando para que nosotros nos alejemos de Dios. O sea, no solamente es cuestión de que nos crea, no solamente es cuestión de que Dios nos da la libertad, no solamente es que el Señor nos pone dos caminos y nos manda a escoger, es que además de todo eso, estamos enfermos, hemos perdido la filiación,
de Dios, estamos enfermos y necesitamos las fuerzas de Dios para poder luchar y vencer. Y no solamente luchar y vencer nuestra debilidad, nuestras debilidades, sino además, sobre todo, para poder luchar contra Satanás y con todos sus y con todo el ejército de Satanás. Finalmente, nuevamente, el porqué. Porque al final el Señor premiará a unos y al final el Señor castigará a otros. Y entonces, si podemos creer esto es lo que realmente nos consuela, lo que realmente consuela nuestros corazones. El Señor, cuando llegue el momento, me premiará, si sigo por este camino, lógicamente. Y el Señor ciertamente castigará a este o a otra persona si sigue este camino y no cambia. Entonces ahí está el regocijo de nuestro corazón, la paz de nuestro corazón, el consuelo de nuestro corazón. Saber que Dios los ve, saber que Dios nos escucha, saber que Dios sabe todo, que Dios sabe todo, que sabe todo. Y por consiguiente, cuando llegue el momento, a cada uno le dará lo que tiene que darle. Entonces, si podemos creer esto, pues no pasa nada. Que estoy enfermo, que no tengo, que soy pobre, que no sé qué, que no sé cuál, que no pasa nada, no pasa nada. El tiempo pasa muy deprisa, el tiempo vuela. Y yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 65 años, nacido en el año 1951, y cuando llegué a Taiwán era 1983, y llevo en Taiwán 33 años, y tengo 65 años. Y yo tengo 65 años, y ¿cuántos me va a dar Dios? Pues no lo sé. Pero si me da, si tengo 65 años y me da 100 años, pues ¿cuántos son? 65, 34, 35 años. O sea, como máximo yo puedo estar en este mundo unos 35 años. Si me da 100 años, pero no creo. Yo no sé. Pero yo, de verdad que no creo que Dios me vaya a dar tantos años. Si me los da, bienvenidos, no hay ningún problema. Pero yo no sé, yo no tengo ese sentimiento de que el Señor me va a dar muchos años, aunque luego a lo mejor me los va a dar, pero no lo sé. Pero es posible también que yo tenga 10 años más de vida. ¿Y qué son 10 años más de vida? Ya han pasado 65 años y parece que he nacido ayer. Y si han pasado 65 años en común abrir y cerrar de ojos, pues van a pasar 10 años más o 20 años más, mucho más deprisa. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que no, sea el problema cual sea, pronto voy a tener que dejar este mundo. Y entonces el Señor me dará lo que tenga que darme. Y si yo ahora estoy luchando con la ayuda, con la gracia, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, si yo con la ayuda de Dios pongo mi pequeño grano de arena y sigo y camino y me mantengo, hay que pedir el don de la perseverancia, pedir a Dios que el Señor no nos permita que nos alejamos de Él. Entonces, si una persona realmente sigue por los caminos de Dios, por mucho sufrimiento que tenga, el tiempo pasa muy deprisa y el momento del premio y de ser coronados llegará, y llegará muy pronto. Entonces no nos empeñemos en pensar solamente en este mundo, en 20, 30 años, 50 años, 100 años en este mundo.
Eso no es nada. ¿Qué son 100 años de sufrimiento? Que nadie sufre 100 años minuto a minuto. Incluso los que sufren tienen momentos de paz y tienen momentos de tranquilidad. Pero aunque una persona sufriera 100 años todos los minutos, segundo a segundo, a una persona que fuera así, que no la hay, pero suponiendo que la hubiera, ¿qué son 100 años con esa eternidad que nos está esperando a todos? ¿Qué son 100 años con esa eternidad que nos están esperando a todos? Unos para recibir el premio, otros para recibir el castigo. Y que nadie diga, pero bueno, no decís que Dios es amor. Entonces, ¿a qué viene que Dios va a castigar a algunos? ¿Y a qué viene que existe el infierno? Pues mira, es que es así. Hay un misterio, hay el gran misterio de la soberbia, hay el gran misterio de la humildad y de la obediencia, y hay otro gran misterio de la soberbia, de la desobediencia, de la rebeldía. Ese es el gran misterio. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. El que va al infierno se manda a sí mismo al infierno. ¿Por qué? Porque no quiere bajarse del caballo de la soberbia. Porque queremos ser como dioses. Porque no queremos que nadie esté por encima de nosotros. Porque no queremos que nadie nos dé órdenes. Porque no queremos que nadie nos diga, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nada, no queremos hacer eso. No queremos hacer eso. Y ahora la nueva educación va por esa línea. Haz lo que tú quieras. Tú quieres vivir con tú eres una mujer y quieres vivir con una mujer, vive como una mujer y vive de vida matrimonial. Y si quieres casarte, y si quieres vivir con un perro o con un caballo, pues también haz lo que te da la gana. No se trata... No, es que no. Ahí está el problema. Yo no tengo que obedecer a nadie. Yo me obedezco a mí mismo. A mí nadie me da órdenes. Yo me doy las órdenes a mí mismo. Y lo que yo quiera hacer, lo hago. Entonces, el que diga que no quiere, que no quiere obedecer a nadie, que él es el jefe de sí mismo, que él es el amo de sí mismo, que él es el Dios de sí mismo, pues ese es el camino del infierno, ese es el camino de la condenación. Y el que se arrodilla, el humilde, el que reconoce sus pecados, el que reconoce su humildad, el que pide a Dios todos los días. En la Sagrada Escritura, Dios dice, el justo peca 7 veces al día. El justo peca 7 veces al día. El justo. Pues los que no somos justos, que andamos todavía por el camino para ver si llegamos un día a ser justos, si el justo peca 7 veces al día, ¿cuántas veces no pecará el que todavía no es justo? Entonces, pues hay dos caminos, el camino de la humildad, de la sencillez, de arrodillarse, de pedir perdón, pedir a Dios perdón, pedirle ayuda, ¿no? El Señor nos ha dicho, Jesús nos ha dicho que tenemos que confesarnos. Dios dice que el justo peca 7 veces al día, luego el justo debería confesarse 7 veces al día. Si seguimos una lógica, así debe ser. Y Jesús también nos dice, tenéis que comer mi cuerpo y tenéis que beber mi sangre, porque mi cuerpo es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. Y el que coma mi vida, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, recibirá la vida eterna. Y yo viviré en él y él vivirá en mí. Y seremos uno. Bueno, pues esto es lo que hay. El día de la Santa Cruz.
hemos sido redimidos por Jesucristo en la cruz. En la cruz. ¿Y por qué la cruz? Para descubrir el calibre. Me gusta esa palabra porque en español la he usado poquísimas veces. El calibre. En la Escuela Técnica de Comercio. Escuela Técnica de Comercio, el calibre, ¿no? Para medir, ¿no? Para medir por fuera o por dentro, la parte de por fuera, por la parte de dentro, la puerta por la parte la parte externa, la parte interna, el calibre, o si no, de profundidad, el pitorrito de abajo, para la profundidad, ¿no? Tres modos de medir el calibre. ¿Por qué la cruz? Para descubrir el calibre, el grado, el tamaño, la grandeza del amor de Dios, y al mismo tiempo para descubrir el calibre, el tamaño de la gravedad de nuestro pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? No te preocupes, que cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, el Señor dará a cada uno lo que tenga que dar. Y 100 años de sufrimiento en esta tierra, ¿qué significa? Con toda una eternidad al lado de Dios, gozando de su presencia, viéndole cara a cara. ¿Qué significa 100 años de sufrimiento? Nada. Y dirían, pues no sé, los hermanos comunistas, los hermanos marxistas, Carlos Marx, Lenin, Mao Zedong, yo qué sé, toda esta gente dirían, Dios, la religión es el opio del pueblo. Estos católicos, estos reyes o gobernantes católicos les están engañando al pueblo, hablándoles de Dios, hablándoles del cielo y de la tierra. Todo es una mentira, pero todo lo cuentan para que tengan miedo los cristianos, porque todo el mundo esté aterrorizados. Y entonces, no hacemos esto porque el Señor nos castigó con el infierno. Que no, hombre, que no es eso, que no es eso. Existe el cielo porque existe aquellos que se arrodillan ante Dios y dicen amén, aleluya. Y existe el infierno porque hay gente que también dice, yo arrodillarme, ¿ante quién me voy a arrodillar? Ante Dios. Pero no existe Dios, hombre. Ah, muy bien, vale. Pues vamos a ver si cuando te mueras, si cuando dejes este mundo, vas a decir lo mismo. Ah, vas a decir lo mismo. Bueno, pues yo no sé, mira, son ya 56 minutos y pues ya está. Por supuesto que podría seguir más, pero yo creo que vale, ¿no? 56 minutos, casi una hora. Bueno, pues entonces, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Que Dios nos ayude a ser sencillos, a ser humildes, a arrodillarnos, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestra debilidad, a pedirle ayuda, para un día poder gozar eternamente de su santa presencia. Los demás, que sean responsables, porque Jesús lo dijo claramente, cuando llegue el momento, daré a cada uno según sus obras. Amén, aleluya. Ok, muchísimas gracias por la atención y espero que os pueda ayudar por lo menos un poquitín este compartir. Ok, pues entonces 1, 2 y